Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a comenzar haciendo una oración en el nombre de Jesús para que el Señor nos bendiga y Él tome el control de todo en esta noche, que todo lo que tratemos aquí eh, bendiga nuestra vida y trate nuestro corazón y nuestra mente para bien. Voy a pedirle a la hermana Claudia Elena que nos dirige en oración, por favor. Amén, Pastor Bet. Ya voy. Amén, Pastor. Bendiciones. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, porque tu fidelidad es grande para nosotros y nos permites estar en tu presencia, Señor. Exaltamos tu nombre y te bendecimos, Padre, porque nos permites una vez más que nos enriquezcamos, Señor, todo y estudiemos tu palabra, Señor, y que entendamos cada cosa que vamos a ver hoy. Te lo pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para que seas tú, Señor, el que se glorifique en nuestras vidas y podamos aprender más de tu palabra, para que podamos entender, Señor, la misericordia que tú tienes a través de tu palabra hablándonos a nosotros. Te exaltamos, bendecimos tu nombre, bendecimos a cada hermano que se va a conectar a la clase. Perdón. Y que deseamos, Cristo Jesús, que seas tú el que nos hables a través del pastor y que aprendamos todo lo que tú tienes para que nosotros nos llenemos y nos enriquezcamos, Señor, de cada palabra buena y viva que vivimos todos los días a través de ti, Señor. Te exaltamos, te bendecimos y glorificamos. Declaramos, Cristo Jesús, que esta noche vamos a aprender de ti y vamos a enriquecer lo que tú tienes para nuestra mente y nuestro corazón. Te damos gracias por la vida de cada hermano y por la vida del pastor Elmer, Señor, que está en toda la disposición de enseñarnos. Te exaltamos y bendecimos tu nombre. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Amós. Amós capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 11. Dice la palabra del Señor: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Quiero comenzar esta noche con esta profecía que habla acerca del futuro y acerca de una condición en la que llegará el hombre, esta condición de ser sacudido, de reflexionar y de ponerse en un estado de considerar de qué nos hemos perdido. Ustedes saben que Amós fue un profeta que estuvo hablando palabra de Dios, que por cierto no era considerado profeta por los estudiosos en aquel tiempo, por la gente. Y hasta el rey le dijo que no hablara, que no profetizara. Sin embargo, él no se detuvo
porque consideraba que la condición en la que vivía el pueblo de Israel era una condición lamentable y que esa condición lo llevaría a una pérdida total, no solamente eh, de los valores morales, sino que también de los valores espirituales. Y que ya una vez que recibieran el pago por su ofrenda, el pago por su oprobio, la suma de todo eso tocaría el corazón de la gente y buscarían liberarse de la opresión. Y, y, y la palabra dice que pondré hambre en la gente, hambre no de pan, dice, no de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y los tiempos pasan, porque Amós predica antes de que predique Isaías. Así que Amós es uno de los hombres que cuando escribe, cuando habla, lo habla de una forma muy fuerte. Su mensaje era dirigido al sacerdocio. Y mire que cuando Isaías escribe, parte de lo que Amós dice, lo repite Isaías en el capítulo 1. O sea que es como ratificando la palabra de Amós. Ahora, aquí me interesa sobremanera comenzar esta noche con este versículo, porque dice la palabra: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Y esta necesidad fue la que encontró Jesucristo. Cuando Él se para en el monte a predicar la palabra y predica ese mensaje de las bienaventuranzas, la palabra dice que había multitudes oyéndolo y lo buscaban y lo seguían y le gustaba el mensaje, le gustaba su palabra, su enseñanza, los comprometía, tocaba su corazón, tocaba su mente, y el Señor siempre buscaba que esta gente cambiara su rumbo de vida. Ya han pasado desde Amós hasta Jesucristo, algo así como unos 7 siglos y medio. Y de Jesucristo a este tiempo ya tenemos 21 siglos aproximadamente. Y hoy más que nunca el Señor ha puesto hambre de oír palabra de Dios. No solamente en Israel, sino en todo mundo. Hay tanta necesidad de oír la palabra de Dios como la había en el tiempo de la iglesia primitiva. Ahora, el punto que quiero tocar aquí con ustedes es que la gente tiene necesidad de oír palabra de Jehová, palabra de Jehová. Ahora, ¿qué es lo que la gente está escuchando ahora? ¿Qué escuchó en el tiempo de los apóstoles? ¿Qué escuchó que llegaron a gritarle a cierto hombre y le dijeron: queremos oír voz de Dios y no de hombre? ¿Y qué es lo que la gente escucha hoy día? La gente anda para arriba y para abajo,
buscando que se le hable la palabra de Dios. Pero hay un texto que a mí me tocó mucho esta semana y está en 2 Corintios capítulo 2 versículo 17. Me tocó mucho esa palabra y estuve tratando de conciliar con ella. 2 Corintios, a ver si algún hermano me la puede leer, por favor. Que hoy ando con unos anteojos que no son tan buenos, con mis ojos ya están más gastados que los anteojos. 2 Corintios. Amén. ¿Sí? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablando de Cristo. Mire qué interesante. Gracias, hermana Meli. Amén. Dice la palabra, entonces, Pablo está hablando. Y cuando habla Pablo, lo habla con un corazón muy sensible. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué significa medrar? ¿Qué significa medrar? ¿Y cómo es que se falsifica la palabra de Dios? ¿Cómo se puede falsificar la palabra de Dios? Cambiándola, pastor. Cambiándola. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más me puede decir cómo se puede falsificar la palabra de Dios? Yo creo, Quitándole pastor, o poniéndole algo adicional. Agregándole más, agregándole, sí. ¿Algo más? ¿Algún otro hermano? también pudiera ser, pastor, como suavizando la palabra, como que no se sienta tan lastimado, no incomodar al pecado, porque es incomodar al pecado del creyente, porque pues eso del pecador. Sí, está muy bien. Todos están aceptando. ¿Alguien más? Pastor, Bendiciones, dice pastor. aquí que medran significa corromper. Medrar significa Corromper se deriva de un verbo griego que significa corromper. corromper. Sí. Medrar, en el griego, medro significa corromper, pero es como cuando le echamos levadura a la masa, a la harina, que lo que hace es que la hincha, que se vuelve más voluminosa. En cierto sentido, la palabra medrar significa eh, sacar ganancia, ganar. Es bien, como dijo el hermano Alex, es cuando alguien no está interesado en predicar la palabra como palabra de Dios, sino como una palabra propia. Y lo que hace es que a la palabra de Dios le quita efectividad. Trata de que esa palabra no sea tan fuerte y que llegue al corazón, a la mente de una congregación, de una masa, con el fin de ganarse
esas personas de ganar su ánimo, de ganar simpatía. Entonces buscan la manera de salir ganando, pero negando la eficacia de la palabra de Dios, restándole. Hay una palabra que escribe Martín Lutero cuando habla acerca de la predicación y dice que los que agregan letra a letra y palabra a palabra para, para imitar a los siervos de Dios, y este no tiene el interés de honrar a Dios, pues entonces ese ya es un falso. Lógicamente, en el contexto que Martín Lutero lo está diciendo, es precisamente porque en el tiempo de Martín Lutero, en Roma, acuérdense que estaba un papa, el Papa León X, y el Papa León X era un político que tenía el arte de persuadir y convencer con retórica a la gente. Y tener retórica no significa precisamente tener el Espíritu de Dios para poder hablar con autoridad. Uno puede hablar con una autoridad sobre temas, porque los maneja, pero hablar de la palabra de Dios y hablar de Dios ya es una cosa mucho más seria. A mí lo que me preocupó son dos cosas. Una, que la palabra de Dios dice que la gente tendrá hambre de oír la palabra de Dios, sed de oír la palabra de Dios. Pero la gente, al no tener estudios bíblicos, conocimiento teológico, conocimiento espiritual, lo que escucha muchas veces no es palabra de Dios, pero ellos consideran que es palabra de Dios. Entonces mucha gente está siendo engañada porque lo primero que escucha, eso cree. Me pongo a pensar, la gente que por primera vez escucha una predicación de los testigos de Jehová y que nunca ha sido cristiana, que no ha leído la palabra de Dios, ellos siguen a los testigos de Jehová. Los que oyen a los mormones y de primas a primeras reciben su doctrina, lo reciben en su casa y los están citando, terminan siendo mormones. Esta gente tiene hambre y sed de la palabra de Dios, pero lo que reciben no es palabra de Dios. A ellos les dicen que esa es palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Entonces, pero también mucha gente está hoy día con hambre y sed de Dios, con hambre y sed de la palabra de Dios, como dice el Salmo 63. Sin embargo, algunas personas están predicando, pero no predican palabra de Dios. No todo el que predica palabra de Dios. Es que la palabra de Dios tiene que ser contundente. Es como cuando hacemos un resumen, porque en la palabra de Dios nosotros no vamos a explicar nuestras razones y nuestro propio sentido o interpretación personal, sino que vamos a decir lo que Dios quiere decirle a la gente. Es lo que Dios quiere decir a la gente. Entonces, vamos a pasar todo lo que tengamos investigado. Espero que los predicadores investiguen. Que antes de ir a predicar, hagan una investigación de todo el tema que tienen a la mano. Y esa temática van a pasarla por un tamiz, por un colador. ¿Qué de lo que tiene en esas notas? ¿Qué de lo que tiene en esos resúmenes? Realmente es palabra que Dios quiere enviarle a la gente. ¿Qué de esta palabra es eminentemente bíblica, inspirada por el Espíritu Santo? ¿Y qué de esta palabra lleva nuestra propia intención? Entonces, para que esto realmente ocurra
que se afine el propósito del mensaje o el objetivo del mensaje. Ahí debe estar la intención, como, como el espíritu de la ley no puede perderse, el espíritu de la palabra no puede perderse. ¿Qué es lo que vamos a decir? Entonces, primero, vamos a escribir cuál es el objetivo del mensaje. Vamos a escribir cuál es el objetivo de la lección cuando vamos a hacer una lección para los niños de la escuela dominical, para discipulados, una lección para los jóvenes, una lección para los adultos, para las mujeres. Lo primero que tenemos que hacer es orarle al Señor para que Él ponga en nuestro corazón el objetivo del mensaje. Si no estamos pidiéndole a Dios dirección en colocar ese objetivo, mi hermano, mire, el que a nada le apunta, a nada le pega. El mensaje debe tener una dirección y el objetivo nos orienta hacia dónde queremos llevar la palabra. Que sea palabra de Dios, voz de Dios y no de hombre. Entonces, aquí San Pablo dice que hay muchos que medran falsificando la palabra. Y algunas veces podríamos nosotros estar cometiendo este pecado. ¿Cómo estamos seguros de que cuando hablamos y hacemos un mensaje, eso que estamos hablando es verdaderamente palabra de Dios? Mire, hace unos días tenían a dos literatos ahí en la televisión. Y de repente ahí empezaron a hablar de cuántos libros habían escrito. Y por ahí salió que ellos estaban resaltando una poesía de Julio Soto, de Julio Escoto, perdón. Y tratando de interpretar la poesía de Julio Escoto, los dos escritores que estaban ahí con Renato Álvarez, y le pusieron una serie de figuras literarias a esa poesía. Y fue interesante que a través de ese programa, quiero que me escuchen bien esto, el escritor Julio Escoto hace una llamada y dice, disculpen a los hermanos y amigos que están hablando de mi poesía, de esta poesía en particular, e interpretándola, quiero decirles que no fue así. Cuando yo la escribí, me inspiré en esto, en esto y en esto. Y lo que yo quiero decir ahí es esto, esto y esto. Entonces, los intérpretes, los escritores que estaban ahí en la cabina quedaron como avergonzados, porque aunque eran conocedores de la literatura y de la poesía, no conocían el espíritu de la poesía, de esa poesía de Julio Escoto. Entonces, ¿a dónde quiero llevarlos? Si no conocemos el espíritu del texto, si no conocemos el contexto del mensaje, el contexto de esa predicación, en qué momento Dios mandó al profeta a escribir o a hablar. Por ejemplo, en qué momento mandó Dios a escribir este versículo que está aquí en Amós. En qué momento mandó el Espíritu a escribir a Pablo este versículo que está en 2 Corintios. ¿En qué momento? ¿Qué contexto era ese? Y se podría ser que en un evento cíclico ese contexto se repita y se vuelva contemporáneo y el efecto de esta palabra también cobre vigencia en este tiempo y en qué momento se tiene que decir. Mire, ahí mismo en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 4,
Dice la palabra de Dios, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahora, ¿hay otro Jesús? ¿Hay otro espíritu? ¿Hay otro evangelio? ¿Cómo podemos cambiar nosotros al Jesús bendito, crucificado, resucitado? ¿Cómo podemos cambiarlo en un mensaje? ¿Cómo podemos hacer que llegue otro Jesús a la gente? ¿Puede cambiarse el espíritu? ¿Puede que cambiemos el espíritu? Mire, solo decir Señor, solo decir el Señor me envió, eso no es suficiente. El Señor me reveló, pero es que hay tantos señores. ¿De qué Señor estamos hablando? Que el Espíritu me inspiró. Tampoco eso es tan así, tan seguro, porque hay tantos espíritus. Y en cuanto a otro evangelio, ¿de qué se está hablando? Mire, si ponemos a un predicador que habla acerca de la gracia, y este predicador ha sido instruido por personas que son expertas en la predestinación, nos va a traer una orientación de este mensaje. Pero si traemos ahí mismo a un predicador que fue instruido por expertos en el mensaje de la santidad, nos va a dar otra orientación. Y podemos traer a otro predicador que fue instruido en un seminario que su enfoque era el metodismo, nos va a dar otra orientación. Y del mismo tema podemos encontrar a tanta gente hablando, pero ¿cuál de todos es el evangelio? Todos van a justificar con los versículos bíblicos, todos van a argumentar con el pensamiento de algún apóstol, con el pensamiento que dijo Jesús. Entonces nos encontramos en un dilema. Miren, debemos tener mucho cuidado. Entonces, a la hora de predicar, cuidado de estar predicando exactamente lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Precisamente estuve dando clases en un posgrado de teología y me tocó hablar de las posturas premilenaristas, postmilenaristas y el milenarismo. Y los que estaban ahí en esa aula ya eran todos licenciados en teología, pero estaban sacando una maestría. Y yo quise probar qué tan profundo tenían o qué tan arraigado tenían el conocimiento sobre escatología. Y planteé primeramente el postmilenarismo. Lo planteé con textos bíblicos, con razones fundamentales. Y al terminar esta sesión que duró 2 horas, yo les pregunto a ellos qué pensaban del tema. Dice que todos me dijeron que estaban convencidos que la postura del postmilenarismo era la más correcta que había. Yo los dejé ahí con lo que ellos pensaban. Pero al siguiente sábado les hablé del milenarismo y lo fundamenté con la Biblia. Y les pregunto al final cómo se sentían. Y dijeron, no, este es. El milenarismo es lo correcto.
Y le digo, y lo del sábado pasado, me dijeron, no, pero es que este está más fundamentado, es más correcto. Muy bien. Pero el tercer sábado les hablo del premilenarismo y argumento el tema y les planteo textualmente lo que dice la Biblia del premilenarismo. Y todos me dijeron, hoy sí, esta sí es, esta sí es, esta sí es la verdadera doctrina, la correcta. Entonces les digo, me dijeron lo mismo los dos sábados anteriores. Y un hermano me dijo, mire, la verdad es que ya no sabemos cuál de las tres es la correcta, porque las tres nos convencieron, pero uno no puede caminar en tres vías, ni ponerle esperanza entre destinos, ni entre promesas idénticas. Uno tiene que escoger. Y lo mismo ocurrió cuando hablamos de la tribulación, de la pretribulación, de la postribulación, lo mismo. Entonces, cuando no tenemos el conocimiento correcto, cuando no hemos estudiado la Biblia a profundidad, cualquiera nos puede dar una falsa doctrina y la vamos a creer. Un falso evangelio, con un falso Cristo, con un falso espíritu, cualquiera puede falsificar la palabra. La pregunta del millón es, ¿realmente nosotros estamos predicando la palabra? La palabra de Dios. En el versículo 12 de ahí de 2 de Corintios 11, versículo 12, dice, más lo que hago, ¿Puede lo haré. repetir la cita, pastor, por favor? Dígame, 2 de Corintios 11, 12. Más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en ellos, en lo que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ven ustedes por qué es interesante entonces que la iglesia se proponga este tipo de espacios con seminarios, institutos bíblicos, para llevar la doctrina, llevar la palabra al corazón de los líderes y que estos hablen correctamente la palabra de Dios y estos predicadores muy claro la gran responsabilidad a la hora de ser nominados para predicar. Hay una gran responsabilidad. Así que necesitamos entender esto. Permiso, hermano. Disculpen. Ahora sí, disculpen, es que estaba un camión aquí en la puerta de mi casa. Entonces, hermanos amados, solo quiero dejar 2 minutos para algún aporte, algún hermano, sobre lo que acabamos de hablar y dejarlo ya ahí cerrado. La verdad es que
en mí cabe una gran preocupación porque somos responsables de cada uno de los hermanos que están en la iglesia y el Señor trae, que los envía a la casa para que nosotros crezcamos juntamente con ellos y hacer equipo espiritual y trabajar para la gloria del Señor. Es muy preocupante, es muy difícil realmente porque hay una gran responsabilidad. ¿Alguna hermana Marlene? ¿Alguien que quiera opinar antes de que pase ya Amén, la... pastor. ¿Sí? Amén, pastor. Buenas noches, bendiciones. Interesante todo lo que nos ha comentado. Se me viene mucho a la mente, por ejemplo, cuando Juan en el libro de Apocalipsis, en capítulo 22, menciona en los versículos 18 y 19: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Mire qué interesante las advertencias claras y profundas que hace el escritor. Y eso sucede en mucha parte de la Biblia, y que eso es justamente lo que usted mencionaba de las interpretaciones en el contexto hermenéutico, cómo una interpretación forzada o un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto, que lo hemos estudiado en el pasado, es fundamental. Así que me llamaba mucho la atención, me recordé inmediatamente cuando usted habló de la alteración bíblica, esa advertencia que hace Juan en el libro de Apocalipsis. Gracias, pastor. Amén, hermano. Mire, sí, es interesante y precisamente que, además de interesante, es peligroso. Es peligroso porque yo puedo ganarme aquí, puedo ganarme simpatía, pero puedo perder mi lugar en el reino de los cielos. Perder mi lugar. Y bajo ningún pretexto debemos de exponer nuestro espacio en el cuerpo de Cristo, bajo ningún pretexto. Hoy día, pues, mucha gente está jugando a ser grande, a ser poderoso, a ser rico, pero todo eso es vanidad de vanidades, como dice el libro de Eclesiastés, y espero que lo estén leyendo, ¿verdad? Espero que vayan leyendo ese libro porque este libro es muy interesante. Voy a tratar de, a ver si me permiten compartir para que sigamos con lo que tenemos ahí planteado. A ver si me pueden confirmar. ¿Nos quedamos ahí con esa filmina o más adelante? Punto 7, pastor. El 7, ¿verdad? Sí. Es Vamos a darle interesante. lectura a 1 Corintios 2:3. 1 Corintios, déjame ver que estoy. Disculpe, 2:3. pastor, esa Sí, cita bíblica está mala. Es 1 Corintios 2:13 y ahí aparece 2:3. 1 Corintios 2, 3. Exacto. Amén. Bueno, alguien que me la pueda leer, por favor, que yo aquí no la veo. Aquí está. 2:13, ¿verdad? Sí, cámbialo, hermano, ahí. Aquí. Por lo Amén. cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire qué palabra más profunda esta. Sé que no se habla la palabra que ha sido aprendida en la sabiduría humana, sino la que revela el Espíritu
de Dios. Y más abajo dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua, dice segunda de Samuel 23:2. Y aquí hay algo interesante, pero muy interesante, que está en Zacarías 4:6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Voy a quedarme un poquito aquí con esto, porque plantea en sí la enseñanza la cuestión de la transformación. No es una transformación que tiene que ver cambiarse uno por otro, sino que más bien tiene que ver con la recuperación de la semejanza de Dios, porque lo que hemos perdido, como dice Jesús, que Él no vino a ser servido, sino a servir y a poner su vida en rescate por muchos. Y en el libro de San Lucas, capítulo 19, dice, porque el Hijo del Hombre vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y el hombre pierde totalmente su enfoque, su identidad. El hombre pierde su condición espiritual cuando el hombre pierde la semejanza de Dios que hay internamente. Y mientras esté fuera de esa realidad de lo que es la imagen, de lo que es la semejanza de Dios, no podrá integrarse al cuerpo de Cristo. Eso solamente lo va a hacer el Espíritu, que nos va a convencer de que estamos en pecado y que el pecado nos separa de la identidad como hijos de Dios. Ahora, ¿quién va a dejarse utilizar como instrumento del Espíritu Santo para llevar la palabra adecuada a esa persona que está perdida, que está confundida? Pues es el predicador que se quiere dejar usar por el Espíritu Santo, es el predicador que está interesado en hablar palabra de Dios, no está interesado en hablar otra palabra, porque no es el hombre el que va a cambiar. Mire, uno puede tener la intención y el celo, y para que la gente cambie. Pero hay una palabra interesante con esto del cambio, el cambio que se espera de todos nosotros. Se lo voy a decir aquí nomás. Si el grano de trigo no muere, no puede germinar, ni crecer, ni dar fruto. Así que para poder crecer en Cristo Jesús, para poder ser transformados y liberados de la vieja humanidad, es necesario morir al yo, morir al ego. Y esta cuestión de morir no se muere de una sola vez. Uno, poco a poco, el Espíritu Santo mata la naturaleza pecaminosa. Poco a poco la va sacando, destruyendo. Siempre y cuando tengamos el buen deseo de ir cambiando de gloria en gloria, de nivel en nivel espiritual. Porque cada día que se nos predica la palabra, el Espíritu Santo apunta a un área de nuestra vida. Y va a depender de nosotros querer cambiar esa área de la vida. Mire, hay gente que pasa enojada todo el tiempo. Pero el enojo se le va cuando entra a la iglesia. Y estando en la iglesia, ese enojo no tiene ningún efecto. Es bendición, es lindo, abraza a los demás y todo lo demás, pero sale de la iglesia y es como que haya dejado el enojo en el garaje, allí en el parqueo,
que lo vuelve a agarrar y llega a la casa, llega molesto, llega enojado o enojada y pelea con todo el mundo. No ha hecho efecto a la palabra. Así que la palabra va a seguir predicando y el Espíritu Santo va a seguir tocando a la parte para ver dónde está la raíz de ese enojo. La gente que no le habla a los demás, que pelea por todo, la gente que acostumbra vivir un estilo de vida engañoso, pues la palabra cada día va a ir apuntando a esa parte, a esa área de nuestra vida, que muchas veces nosotros la tenemos como normal, que no es muy peligrosa, pero toda área pecaminosa, hermano, es peligrosa. Por muy pequeña que sea la conducta, la actitud esta, por muy pequeña que la valoremos, es peligrosa. Aquí necesita que el Espíritu Santo entonces nos toque, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Las tres cosas son interesantes porque de justicia, porque la mayor parte de los pecados tienen que ver con otra persona. El 98% de los pecados que cometemos tienen que ver con otra persona. Y podríamos estar sintiéndonos tranquilos y habiendo dañado, derribado, destruido y volviendo ineficaz la palabra de Dios, volviendo ineficaz y cambiando el evangelio, porque ese no es el evangelio. Eso es una falsificación del evangelio. Dice aquí la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y quiero que leamos esto, lo leamos despacio. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ahora, ¿la palabra de Dios es un arma espiritual? Les pregunto a ustedes. Sí, es un arma espiritual. En el libro de Efesios aparece la armadura y habla de la espada del Espíritu. ¿Sí? De la espada del Espíritu. Y aquí dice que las armas de nuestra no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y no está hablando de una fortaleza al estilo medieval. Habla de fortalezas mentales, de estructuras que están ahí y todavía dominando en nuestra mente. Y ahí luego dice, derribando argumentos. ¿Qué es lo que puede derribar argumentos? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios, como palabra, no tiene contrincante ni en la filosofía, ni en la sociología, ni en ninguna ciencia. Todo argumento cae frente a la palabra de Dios. Y luego dice, y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso hace la palabra de Dios. Pero aquí hay algo interesante. Dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es el efecto de la palabra. Ahora, pueden leerme, por favor, que no está aquí el versículo 6, hermano. A ver si me pueden leer el versículo 6. Hermana Julie, ya que la veo, no la veo muy claro, pero sí que está ahí. Amén. Amén. 2 Corintios 10. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Como dijo eso, dígalo de nuevo despacio porque no le escuché muy bien. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Ajá. Mire qué interesante que para poder corregir a otro, uno debe estar corregido también. Debe de estar bien, debe de estar perfecto. Así que la palabra de Dios, cuando la predicamos, debe de buscar llegar hasta el corazón y la mente, y debe de buscar derribar, destruir toda estructura, como le dice el Señor a Jeremías: te he puesto para destruir, para edificar, para arrancar. Así que el resultado del arrepentimiento es cambio de conducta. La palabra busca que haya un cambio en nosotros, que haya un cambio en las demás personas. Si el mensaje que predicamos no busca un cambio, entonces realmente estamos complicados. Debe de buscar un cambio. Uno debe estar preocupado, debe de estar orando porque la palabra produce un cambio. Y si la oración todavía usted no siente que va a hacer efecto, entonces haga ayuno. Haga ayuno, porque la palabra de Dios dice que el ayuno romperá ligaduras de impiedad. Si usted va a predicar y no ha orado lo suficiente, yo le digo, pruebe ayunando y orando por esa palabra para que el Espíritu Santo llegue con poder a su corazón, y de la abundancia que el Espíritu ponga en su corazón va a hablar la boca. Y debe dejar que el Espíritu Santo tenga libertad a la hora de hablar la palabra. Debe dejar que el Espíritu Santo sea el que cambie, porque no somos nosotros, es el Espíritu de Dios. Aquí dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignos de arrepentimiento. Dice aquí la palabra en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí en la número 9 dice, la mejor predicación es la predicación del arrepentimiento. El arrepentimiento es el tema central para los predicadores del Nuevo Testamento. Tanto Juan Bautista habla de arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesucristo, cuando comienza su ministerio, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, el arrepentimiento, para que haya arrepentimiento, esta palabra del Señor debe de ser impactante, debe de convencernos, debe de llegar a nuestro corazón y de llegar al corazón de quienes van a recibir la palabra. Debe de haber un cambio en mí como predicador, porque yo soy el primero en estar convencido que esta palabra me está pidiendo que yo haga un cambio. No debo de doblar la página de la Biblia que me invita a cambiar. No debo de doblar la página de la Biblia que me dice que yo estoy mal. Debo de leerla para que tenga efecto dentro de mí, y una vez que haga efecto en mí, podrá hacer efecto en muchas otras personas. Y también aquí dice la palabra de Dios en Marcos 6:12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados, dice Hechos 2:28. Y Pablo dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios en Hechos 26:20. Y Juan dice, arrepiéntete. Tanto en Apocalipsis 2 y 3, las 7 cartas de Apocalipsis tienen que ver
con con un cambio de la conducta del hombre frente a la palabra de Dios. Así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Pregunto, ¿cuál es el tema central del Nuevo Testamento, hermano? El arrepentimiento, pastor. El arrepentimiento. Es tan necesario que seamos sensibles a la palabra de Dios para querer cambiar. Necesitamos ser sensibles a la palabra de Dios. No tiene que predicarla a un predicador famoso. Usted puede oír a un niño predicar. Usted puede oír a un niño leer la palabra el día domingo, y esa palabra puede cambiar a usted su forma de pensar. Dice que para que se pueda producir un cambio, debe iluminar la mente, controlar las emociones y retar la voluntad. Específicamente, entonces aquí está hablando de esas potencialidades que tiene el alma, y la cuestión es que tenemos que saber dónde es que se aloja el pecado en el hombre o en la mujer. ¿Dónde se aloja el pecado? ¿Dónde está el pecado, hermano? ¿Dónde llega? ¿Está en el cuerpo? ¿Está en la carne? ¿Está en el espíritu? ¿Está en el alma? ¿Dónde está el pecado? Así que si tenemos una mente que está en la nebulosa, está en tinieblas, solo la palabra de Dios es la luz. Cuando la palabra de Dios llega, rompe todas las tinieblas. Entonces nos ilumina. Nuestra mente puede ver claramente qué hay por dentro. Hay un ejercicio que tiene que ver con la claridad frente a las diferentes dimensiones de la mente. Dice que el que está ciego, en términos espirituales, no sabe, no sabe, no puede ver lo que hay a su alrededor. Otros pueden ver lo que hay a su alrededor. Pero el que está a oscuras, ni él puede ver, ni los demás pueden ver, porque todos están a oscuras. Pero cuando uno logra entrar en la luz, en la palabra de Dios, tanto él como los demás pueden ver qué es lo que hay. Así que las emociones, la mente, la voluntad y la conciencia son las cuatro potencialidades del alma. Y es básicamente lo que el espíritu inmundo, lo que el enemigo ataca para paralizarnos con el pecado. Entonces, el pecado no está en la carne, el pecado está en el alma, no está en el espíritu. El espíritu no peca, lo que peca es el alma. Y la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Lógicamente, cuando lo dice la palabra ahí, está traslapando el significado de la palabra alma
con lo que es el ser humano. Pero ya encontramos ahí que otra de las cosas que el espíritu de la palabra quebranta es esa voluntad que se vuelve un poco pancista y que hace su juego de acuerdo con lo que la mente, las emociones le dictan. Entonces uno no puede estar ahí corriendo, saltando, dejándose guiar por las emociones. Mire, la emoción no es una enseñanza concreta. Eh, quiero hacer énfasis en esto y quiero que me ayuden en esto. Mire, cuando vayamos a predicar, no busquemos dominar las emociones de la gente. El Espíritu Santo lo que le interesa es que la persona escuche palabra de Dios y haya convicción, antes que emoción, que haya convicción, porque la convicción hace cambios permanentes. Las emociones hacen cambios pasajeros. Es el momento nada más que lloramos, vamos al altar y rapidito, pero al siguiente domingo pasamos de nuevo y van los mismos todos los domingos al frente. Entonces, ¿qué tal si algún día diga, no, ya estoy cheque? Ya esa parte no es para mí. No es posible que todos los domingos vaya pasando al altar llorando, pero que no haya ningún cambio. Debe de haber un cambio. Debe de pasar de la emoción a la convicción. Y la convicción solo la puede poner el Espíritu Santo a través de la palabra. Dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, dice Proverbios 29:18. Ya entramos a la parte que muchos estaban esperando, cómo crear un mensaje. Esta parte de aquí solamente la vamos a ver así a vuelo de pájaro porque hay todo un capítulo del siguiente material que tiene que ver con esto del mensaje y los tipos de mensajes que vamos a tratar. Desde el mensaje expositivo, el mensaje biográfico, el mensaje textual. Todos estos mensajes los vamos a ir viendo poco a poco de manera que conozcamos bien el aspecto de la homilética, la generalidad. Se procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tienen de qué avergonzar, no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire, que usa bien la palabra de verdad. Dice que la única pregunta, dice el doctor Clayton, la única pregunta que importa es, ¿incluye el sermón la verdad de la palabra de Dios? Si lo hace, la predicación es genuina y todas las formas de predicación quedan superfluas. Si utiliza la palabra de Dios, traerá luz y cambiará la vida de las personas. Entonces estará ante la verdadera predicación sin importar el método que utilice. Entonces, ya estamos entrando en materia. Por un lado, al principio hablamos de falsificar el evangelio. Hablamos de falsificar el espíritu, de cambiar a un Jesús por otro Jesús, de, de cambiar el espíritu. Ahora está el doctor Clive Fan, dice,
que si el sermón incluye la verdad de la palabra de Dios, estamos frente a una predicación genuina. La definición de la predicación expositiva, quizás vamos a dedicar un espacio a esa predicación expositiva, dice, es el mensaje centrado, explicando y aplicando de acuerdo a la Biblia para que haya un cambio de vida. Las tres partes son interesantes que las tenga el mensaje. ¿Cómo vamos a centrar el mensaje? ¿Cómo lo vamos a centrar? ¿Cómo hacerlo? Seleccione un texto. Seleccione un texto. Vamos a suponer que estamos estudiando Filipenses. Quiero que se vaya a Filipenses. Seleccione un texto. Vamos a tomar Filipenses capítulo 1, por ejemplo. Desde el principio, encontramos en este texto, se identifica él. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces leemos el texto y podemos leer todo el capítulo 1. Todo el capítulo 1 tiene una idea central. En todo el capítulo 1 lo podemos resumir y encontrar cuál era el enfoque de Pablo al comenzar a escribir este libro. ¿Dónde se encontraba Pablo en este momento? ¿Desde qué parte escribe Pablo con Timoteo? ¿En qué tiempo fue? ¿Cuál es el anhelo de Pablo? Podemos sacar, dentro de este capítulo 1, podemos sacar una idea principal, una idea importante. En los capítulos, en los textos, en las citas bíblicas, se pueden encontrar ideas principales e ideas secundarias. Algunos dicen la idea principal y las ideas subsidiarias que se desprenden de la idea principal. Y cuando hacen el bosquejo, lo primero que hacen es buscar la idea principal y ponen como título del mensaje la idea principal. Y luego van desglosando con las ideas subsidiarias para llenar el enfoque, el objetivo, el propósito de ese texto. Seleccione un texto. Miren todo lo que dice, estudie la historia. Entonces, el contexto histórico es cómo comenzó esa iglesia. ¿Cómo comenzó? ¿Dónde comenzó esa iglesia? Y les pregunto a ustedes, hermanos, ¿dónde comenzó la iglesia? ¿Cuál fue el primer mensaje que se predicó en Filipos? Hasta cantamos el cántico de que Pablo y Silas. En Hechos capítulo 16 encontramos a Pablo y a Silas predicando en Filipos. Los encarcelan.
Y ahí encarcelados hay un portento, se estremece la cárcel y el encargado de la cárcel se quería matar. Porque le pregunta cuando Pablo estaba ahí, no te hagas daño, aquí estamos. Y él se convierte a Jesucristo porque pregunta, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, creer en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Fueron a la casa, le predicaron a toda la gente. Comenzó la iglesia. Entonces Pablo tiene un amor profundo por los filipenses, porque nació la iglesia producto de haber sido latigado, castigado, encarcelado. Entonces se estudia la historia, se estudia la gramática y el fondo teológico del texto. Con la gramática, hermanos, pues aquí se utiliza un, un tipo de interpretación de la palabra de Dios que es en la textual. Pero en la textual usted va a estudiar la palabra, dice que de un punto a otro hay un mensaje, hay una idea, pero también va a estudiar usted no solamente la gramática tal como está aquí en el texto, sino que si usted tiene la posibilidad de hacer una exégesis, ¿cómo se hace el exégesis? Es que los términos que usted no entiende mucho, puede ir usted a la concordancia y buscar en el griego el significado de la palabra. Y los términos en griego se pueden trabajar así como se trabaja en español, con el prefijo y con el sufijo, y luego se hace un pequeño estudio. Creo que ustedes van a llevar griego, y cuando lleven griego, por ejemplo, que les toque hacer ese tipo de estudios, van a utilizar, por ejemplo, grafo, el verbo grafo, que es en griego escribir. Entonces uno comienza con el significado de lo que es grafo, de lo que es gráfata, escritura, y a conjugarlo, ¿verdad? En el modo, en el tiempo, y a utilizar las voces pasivas, activas y todo. ¿Y qué significaba? En el original, porque aquí ya tenemos una Biblia que fue revisada. Esta es la Reina Valera, por ejemplo, y hasta el año 1995 esta Biblia había tenido como más o menos unas 7 revisiones. Y según los lingüísticos, esta Biblia sufrió unos 19,000 cambios. Entonces, para encontrar un enfoque verdadero de esta palabra, tenemos que buscar la Biblia, la que ha cambiado menos. ¿Me entienden, hermanos? Los cambios no siempre fueron para confundir a la gente, pero cada día los traductores agregan algo de sí en los cambios. Y yo tengo la versión Reina Valera de 1506, ¿verdad? A veces me pongo, cuando hay un término que a mí no me parece, me voy a esa versión que no ha tenido muchos cambios, solo ha tenido un cambio, pero la de 1506, porque la primera está de 1502, pero antes de esto ya existía la mentada Biblia, la Vulgata, que es de donde sale esta escritura. Entonces yo tengo que ir a estudiar ese contexto histórico, esa gramática y buscar el fondo teológico del texto. ¿Y qué es el fondo teológico? Es el fondo doctrinal del texto.
¿Qué me dice la doctrina? ¿Qué me dice la doctrina? ¿Dónde encuentro doctrina? En este texto, capítulo 1 de esta carta de los Filipenses. ¿Dónde encuentro la doctrina? Entonces, debo comenzar a estudiarla, solo leerlo una vez despacio, leerlo 2 veces y comenzar a ver los tópicos. Los tópicos por general están marcados en negrita. Aquí tenemos, por ejemplo, en este capítulo, tenemos la salutación y tenemos la oración de Pablo por los creyentes y luego para mí el vivir es Cristo. ¿Y por qué le ponen a ese tópico para mí el vivir es Cristo? Porque, porque para los cotejadores, no para Pablo, para los cotejadores, esta era la idea principal de ese capítulo. ¿Por qué hablo de los cotejadores? Ahí por el siglo III después de Cristo se formaron grupos que tenían el fin vital, poderoso, de luchar para que la escritura no fuera trastocada, sino que pusieron reglas para que nadie las modificara. Y ellos comenzaron a seccionar la palabra. Esta carta no tenía estas divisiones que tenemos aquí, originalmente no las tenía. Pero los cotejadores, los soferim, los estudiosos, lo que hicieron fue separar las partes y buscar que el lector encontrara un sentido. El lector que no tenía mucha profundidad, porque esta Biblia originalmente fue escrita para personas que tenían poco conocimiento gramatical. Por eso se le llamaba la Vulgata Latina. La Vulgata Latina originalmente fue escrita, ¿verdad? Fue hecha a pedido por Jerónimo, invirtió todo su capital Jerónimo, que es uno de los hombres que ha tenido la biblioteca más grande del mundo en todos los tiempos. Pero hacen esta separación no solamente del texto de la epístola, no, aquí mismo van separando y van dando la idea de ese fondo teológico. Y luego dice, haga una división natural del texto. Ya aquí le toca a usted decir, bueno, si yo leo y voy a interpretarlo, para mí, este saludo termina en el versículo 6, por ejemplo. Y del 7 al 11 le voy a poner otro tema. Del verso 12 al 16, otro tema. Del 22 hasta el 26, hasta el 28, le puse un tema. Entonces usted hace su propia división del capítulo, su propia interpretación. Ahora, que eso no quiere decir que sea lo más sano. Tiene que volver y tomar todo lo que he interpretado, tomarlo, volver a leer el libro y comenzar a verificar que lo que usted tiene ahí realmente es una división correcta, que se ajusta al interés del Espíritu Santo a la hora de inspirar a Pablo para escribir. Y luego dice, agregue ilustraciones y aplique. Ya con las ilustraciones, usted puede auxiliarse de otros escritores. Hay, por ejemplo, tenemos a Juan Calvino, que es uno de los pocos escritores y predicadores antiguos que hacen comentarios de los libros. Está también la editorial Unilit, que tiene un comentario sobre el Nuevo Testamento. El mismo McDonald tiene un comentario también.
Matthew Henry, tiene otro comentario. Entonces usted puede auxiliarse de esos comentarios, de esas ilustraciones, para tener una idea más completa del significado, ¿verdad? Hay un diccionario también que se llama Editorial Certeza y da una explicación de cada capítulo de la Biblia y usted puede auxiliarse de esto. Mire, no se vale que usted lea Filipenses y con la idea que tiene usted ahí nomás, usted vaya a predicar. Usted debe de armarse, debe de prepararse, debe de estudiar, debe de orar, debe de ayunar, debe de poner la caña al asador. Los buenos mensajes no salen de un segundo para otro. Requieren ser serios, ser una, una predicación con una intención seria y sana, de manera que Dios se glorifique en esta palabra. Bueno, le estoy dando Filipenses porque fue el libro que me obligaron a leer a mí como 6 veces cuando estaba sacando homilética. Según yo ya había leído lo suficiente, y la leí 3 veces y cuando fuimos de nuevo a la clase, el maestro dijo, ¿cuántas veces leyó Filipenses? Manuel, 3 veces, solo 3 veces. Y le digo yo, sí, sí, me dice, pues sí, yo 3 veces. Entonces me imagino que ya sabe lo que dice cada uno de los capítulos. Más o menos, me dice, con un más o menos usted no se puede subir a predicar en el púlpito. Digo, ¿cómo así? No, me dice, con un más o menos usted no puede subirse al púlpito. Usted tiene que estar seguro de lo que dice la palabra, no más o menos. Y él era un hombre, era un licenciado en teología y era un licenciado en lingüística castellana. O sea, era profundo el hombre. Me obligó a leer 6 veces esta epístola y a sacar una idea central de cada capítulo. Entonces, cuando llegamos ya a la aplicación, ya vimos nosotros anteriormente lo que era la aplicación, cómo es que puede llegarse un mensaje a aplicarlo. Entonces, con esto solo estamos viendo, como les digo, abuelo de pájaro, porque luego veremos en sí lo que es la estructura del mensaje y ya despacio para que vayamos aprendiendo. Dice el método bíblico del predicador sabio. Eclesiastés 12, 9 al 11. Dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y tenemos 2 resultados de este tipo de predicación. Aguijones. Hace que la gente actúe, los motiva a hacer algo. Clavos hincados. La gente lo recordará, quedará firmemente grabado, los impulsará profundamente. Quiero irme atrás más o menos de lo que hablamos de la ilustración. Hace unos 34, 35 años por ahí, di una enseñanza y utilicé en esa enseñanza una figura representativa del crecimiento de un cristiano. Y la manera que se me ocurrió a mí es hablar del grano de maíz. Y había un grano de maíz que quería hacer tortilla, un grano de maíz. Y se puso en huelga y dijo, yo quiero hacer tortilla, quiero hacer tortilla.
Y el dueño del grano dijo, ¿cómo con un grano no puedo hacer tortilla? Así que va a aprender lo que significa eso. Va y lo enterró y lo entierra y nace la mata y la matita ya venía también hablando, gritando, quiero hacer tortilla, quiero hacer tortilla. Y luego le nace una mazorca y luego le nace otra mazorca y luego le nace otra, tres mazorcas, la mata y las tres mazorcas traían el mismo canto, querían ser tortillas. Así que se vuelven gilotes y luego ya los cortan ya maduros, los degranan y los unen con otra cantidad de mazorcas y de maíz, los meten con cal y con ceniza y los ponen a cocer. Y mire todo lo que pasó ese grano de maíz para poder llegar un momento a hacer masa y luego hacer tortilla. Pues los hermanos se reunieron hace como unos 20 días y me invitaron después de 35 años. ¿Y qué creen ustedes? Una hermana que se convirtió a Cristo en esa reunión, que es una licenciada en microbiología, me dijo, a mí lo que me impactó fue lo grano de maíz. Y le digo, ¿cómo así? Lo que usted se predicó acerca del grano de maíz que es tortilla. A mí esa enseñanza nunca se me olvidó. Y todos comenzaron a hablar de esa tortilla inventada. Yo solo lo utilicé como una ilustración, pero a ellos les ayudó mucho a que las cosas no son de un momento para otro. Que el crecimiento del cristiano tiene un proceso y tiene que ver con algo de sacrificio, con algo de dolor, con algo tiene que sacar el Espíritu Santo, tratar con nosotros para que lleguemos a ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces, a veces necesitamos sacar ilustraciones como esas, pues, llevarlas al plano sin cambiar el enfoque de la escritura, desde luego. Aquí dice, ¿cómo se hace un mensaje? Disculpe que yo casi no manejo esto. Hay una parte que me la está cubriendo. ¿Cómo se hace un mensaje? Busque. ¿Qué debe de buscar? Primero debemos de buscar los pasajes bíblicos. La pregunta es, ¿qué buscamos nosotros primero? Buscamos la idea y luego buscamos el texto para reforzar el pasaje. Buscamos el texto para reforzar la idea o buscamos el pasaje para reforzar la idea. ¿Cómo es? ¿Primero la idea o es primero el pasaje? Dice que primero debemos de buscar pasajes bíblicos. Asegúrese de tomar en cuenta el contexto. El contexto. ¿Cómo encontrar pasajes relevantes? Dice, desarrolle el hábito de memorizar versos bíblicos. Eso es importante. Los jóvenes lo pueden hacer, ya los viejos les cuesta un poquito más. Y a mí ya se me olvida a veces hasta el nombre, cómo me llamo. Pero memorizar la palabra, memorizar los textos bíblicos es tan vital para la fe, porque esta palabra está ahí en la mente y hace efecto, surte efecto. Haga una lista de palabras con el tema. Hay palabras que son fundamentales. La palabra redención, por ejemplo. La palabra salvación, regeneración, predestinación. Salvación, gracia.
plenitud, eternidad. Hay tantas palabras. Usted puede sacar esas palabras y esas palabras y tener un texto que hable precisamente de esas palabras, solamente para tener un estudio personal. Un estudio personal. Use concordancias para descubrir lo que la palabra de Dios dice acerca del tema. Las concordancias son estudios amplios de las palabras, algo así como un diccionario especializado, que a usted no solamente le van a decir el significado, sino que le van a dar hasta los paralelos. O sea, en cuántos versículos aparece esa palabra, cuántas veces aparece la palabra orar, por ejemplo, en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces la palabra ofrendar, la palabra ayunar? Entonces, en la concordancia ya le dan un estudio. Inclusive hay una Biblia, creo que es la Biblia Thompson, que tiene los paralelos, los tiene al lado viene con doble columna, ¿verdad? La Biblia, pero en cada columna trae su propia sección numerada y seriada. Entonces, es mucho mejor para la gente que quiere sacar estudios bíblicos. Y yo aquí estoy auxiliándome, tengo una Biblia sin comentario aquí leyendo en este momento, pero tengo más arriba otra Biblia que ya tiene comentarios. Y tengo aquí cerca por lo menos unas 7 Biblias con comentarios de diferentes autores con los que yo me auxilio para tener una idea más completa del texto. Entonces, la concordancia me ayuda, eh, pero también los comentarios. La concordancia es una cosa, la concordancia es el listado de palabras con una explicación un poco más amplia, pero los comentarios bíblicos, como los comentarios comentarios serios, ¿verdad? Como los de Moody. Moody es uno de los autores exquisitos para comentar la palabra de Dios. Dwight L. Moody, el año 1840 por ahí, escribe muy buenos comentarios. También tenemos comentarios de Spurgeon. Spurgeon es uno de los comentaristas que tiene 5 volúmenes solamente para los salmos. Es precioso la forma de comentar de Spurgeon. Hay comentaristas como William MacDonald, por ejemplo, ¿verdad? Tienen una amplitud en su palabra, en los textos, y, y los comentarios populares como los de Matthew Henry, los de Ryrie, los de Bacon, y hay 2 comentarios interesantes, uno es de Berkhoff y otro de Horf. Estos son comentaristas que tienen una profundidad en lo que escriben. Cuando usted lee la palabra de Dios y lee un comentario de eso, ellos como que lo meten al río de Dios y usted va navegando, va fluyendo y se enamora de esa lectura seria y formal. Algunos, de verdad, se duermen. Alguien me quitó prestado un comentario en la iglesia y me dio un libro serio. Y le presté un comentario de Juan Calvino. Y me gustó porque ese comentario de Juan Calvino trae una carta que le escribe Casiodoro al rey Felipe II en el año de 1502. Entonces, esa carta plantea 4 líneas doctrinales de la iglesia cristiana frente a la postura del rey Felipe II de Francia. Entonces yo dije, lo va a leer, como a los 6 meses me lo entregó, venga, pastor, el libro. ¿Qué tal le pareció? Mire, dice, solo leí 3 páginas y me dormía. Entonces no lo leyó, no es que me quedaba dormido. Bueno, entonces ahí me equivoqué con el tipo de lectura. Ahora dice las concordancias para descubrir lo que la palabra de Dios dice acerca del tema.
Tomen notas de sus estudios para crear un archivo bíblico personal. Y aquí es muy interesante porque, mire, hermano, tiene el hábito usted de orar al Señor para que le revele palabra. Muchas veces el Señor, cuando estamos orando, a veces nos levantamos y nos ponemos a orar. Mientras estamos orando, el Señor, ahí en esa oración, pone en nuestro corazón una idea que usted ha estado buscando. Mire, vaya, corre, agarra un lápiz y lo escribe porque no se le va a olvidar. Yo me he pasado muchas veces eso. Estoy orando, me llega la idea, digo, ay, esto era lo que buscaba, esto es lo que necesitaba. Y me quedo ahí y ya después que me levanto se me olvida qué fue lo que dije, qué fue lo que pensé que iba a buscar. No, ya cambió. Hay que hacer un archivo, hay que escribir, hay que escribir. ¿Qué vamos a archivar? Ya, uy, ya es tardísimo, ¿verdad? Hermano, me pasé de la hora, disculpen. No lo voy a sacrificar. Vamos a quedarnos aquí. Cosas que archivar para la próxima semana, hermano. Discúlpenme que me fui. Qué barbaridad. Ay, Dios santo, bendito. No, bueno, quedémonos aquí, hermano. Quedémonos aquí. Mejor oremos. Si tienen comentarios a través del chat, de ahí del WhatsApp, pónganme los comentarios. Yo voy a tratar de contestar lo que pueda. No lo puedo leer todo de un solo, ¿verdad? Porque mañana tengo mucho trabajo, pero voy a leerlos así despacio. Y también sugerencias, ¿verdad? Si ustedes me pueden ayudar a mejorar esta clase, con mucho gusto voy a recibir sus sugerencias. Por hoy solo les quiero pedir disculpas por haberme tardado tanto y haberme llevado el tiempo y haber abusado de la hora que ya se había establecido. Hermanos amados, déjenme orar por ustedes en el nombre de Jesús. Padre bendito, Padre de misericordia, Dios de toda gracia, Dios de toda verdad. En el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador, venimos a darte las gracias por todo lo que haces en nosotros, las gracias por darnos tanto y darnos tantas oportunidades. Señor amado, estamos sometidos a tu soberanía y queremos mejorar, queremos cambiar, queremos ser instrumentos de uso honroso, queremos que tú nos uses, Señor, con tu palabra, que tu Espíritu Santo venga y llene nuestro corazón con tu verdad y que esta verdad, Señor, también pueda ser multiplicada hacia otras personas para que ellos cambien, para que todos cambiemos, para que todos tengamos frutos dignos de arrepentimiento y te demos a ti la honra y la gloria. Por favor, bendice a mis hermanos, bendícelos. Pon en el corazón ese peso, ese celo por la palabra. Amado Dios, que tu Espíritu Santo fluya en ellos poderosamente. Te lo pido, te lo suplico en el amor de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Dios me les guarde y seguimos la próxima semana. Perdónenme, mil perdones por haberme extraviado con el horario. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Mira que cuando le pongo el cosa se va, fíjate, mira. Es que yo no sé, mira que cuando le pongo Buenas noches. cuando le pongo el sonido, mira, ¿verdad? Es lo que me pasó, mira. ¿No? Claro, mira. So,